Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues vamos a estar mejor después de la palabra de Dios. Vamos a seguir con nuestra serie Personajes bíblicos de carne y hueso. Y hoy vamos a hablar de Pedro de carne y hueso. Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice la escritura: pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Simón, ese era su nombre original, hijo de Jonás. Sin duda, Pedro es uno de los personajes más conocidos del Nuevo Testamento. Nació en Betsaida, pescador de oficio. Eso pues nos hace comprender que sin duda tenía un aspecto rudo, así como fortachón, un hombre que carecía de estudios, provenía de gente, familia pobre. Quizás esto le impidió tener los mismos estudios que tuvo, por ejemplo, el apóstol Pablo. Era un hombre sin letras, dice ahí en el libro de los Hechos, del vulgo, así le llamaron. Contrastaba totalmente con el apóstol Pablo. Sin embargo, aquí hay una lección. Dios usó tanto a Pedro como usó a Pablo, y usó tanto a Pablo como usó a Pedro. ¿Qué significa esto? Que Dios no hace excepciones de personas, y Dios no está limitado para usar a alguien en cuanto a si tiene estudios o no. Si los tienes, qué bueno, y si no los tienes, no te preocupes, porque el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que es el que nos capacita, nos da sabiduría. Y así era el apóstol Pedro, un hombre sencillo, era sincero, porque se ve a través de las escrituras como él así lo era un hombre generoso, pero a la vez era muy emocional, y no es bueno dejarse arrastrar por las emociones. Era precipitado, era voluble, era excesivo, impulsivo, y en ocasiones hasta violento. Jesús le cambió el nombre. En Juan 1:42 dice que cuando Jesús lo llamó, lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es en hebreo y Pedro es en griego, y significa roca, pero no en el sentido de una roca como Jesús, la roca fundamental, sino una roca. Y una roca, una piedra, habla de solidez, de estabilidad. Nunca andas viendo, cuando hay un ventarrón, nunca andas viendo las piedras volando por todos lados, pero las hojas sí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Miren, Jesús escogió a Pedro sabiendo que era de carne y hueso, con todas sus debilidades, sabiendo Jesús que haría de él un hombre firme, un hombre sólido, un hombre consistente, y además lo iba a preparar para ser un buen pastor de las ovejas que le iba a encomendar. Y para eso tenía que tener un trato hacia el Pedro de carne y hueso. En sus inicios, Pedro, pues como todos nosotros, crecemos sin Dios, nacemos sin Dios, tenemos que conocer al Señor y nuestro carácter se va formando. Y como todos, bueno, Pedro igual de carne y hueso, daba una de cal y una de arena. ¿Ustedes entienden ese refrán? Dar una de cal, una de arena. O sea, daba una buena e inmediatamente daba una mala. Así era Pedro, semejante a nosotros. Nosotros también tenemos que ser formados, tratados, porque damos una buena y una mala, o una buena y dos malas y una buena, y estamos así inconsistentes, volubles, irreflexivos, a veces hasta irracionales.
a veces muy misericordiosos, o sea, volubles, inestables, inconsistentes. Esto habla de que Pedro tenía un carácter precisamente así, inconsistente, voluble, frágil, y tuvo que ser moldeado por Jesús. Lo mismo que nosotros tenemos que ser moldeados por Jesús. ¿Cuántos dicen que así sea? Así será, lo hará con nosotros también. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ese Pedro se nos muestra en la Biblia de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. Y esto debe de alentar nuestro corazón, de ver que si lo hizo el Señor con Pedro, puede hacerlo también con nosotros. Por ejemplo, una mala fue cuando él mostró un descuido, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y les pidió que velaran 1 hora, y se quedó dormido en lugar de estar velando 1 hora. Y dice en Marcos 14:37, vino luego Jesús y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Ahora yo quiero que observemos bien el texto, porque dice que le dijo a Pedro, Simón. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque todavía era un inconsistente, todavía era un sentimentaloide, todavía tenía comportamientos muy inestables, y entonces dice, y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Pues no que tú muy fortachón, pues no que tú muy que yo, uyuyuy, que no sé qué. ¿No has podido velar 1 hora? Le dijo. Pero una buena fue cuando mostró generosidad, un buen corazón, cuando le preguntó a Jesús en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Los rabinos de ese tiempo enseñaban en las sinagogas que al prójimo había que perdonarlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, y a la 4ª ya no. Entonces se ve un buen corazón de Pedro, porque lo dobleteó, dijo hasta 7. Y Jesús, que tenía el corazón más misericordioso y bueno que ha existido, dijo, no Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, era generoso, era bondadoso, pero tenía que crecer aún más en esa generosidad. Así podemos estar nosotros, tener nuestros puntos fuertes, pero siempre debemos estar creciendo. Una de cal, otra mala, andaba armado. ¿Se pueden imaginar? A un seguidor de Jesús armado, traía una espada, por lo que se pudiera ofrecer. Porque ya ven la inseguridad, cómo está alrededor, y pues se asegurado, dice, no, yo seré cristiano, pero a mí nadie me va a tomar el pelo. Yo seré cristiano, pero también las puedo. Puedo dejar de ser cristiano un ratito y pongo a alguien en su lugar. Fíjense nomás. Esto habla de que lo que está sucediendo aquí está mostrando agresividad. ¿Para qué quiere una espada? Pero también mostró un celo por Jesús, pero un celo distorsionado como el que tenía Pablo antes de ser cristiano, que aún estaba dispuesto a matar. Y cuando prendieron a Jesús, ¿qué sacó? ¿Un pergamino y se lo leyó? No, sacó la espada y le cortó la oreja. Pero la realidad es que él quería partirle la cabeza, porque el tajo fue de arriba hacia abajo así, y sin duda que Malco esquivó y le voló la oreja. Ese era el Pedro de carne y hueso. Y quizás algunos dicen, igual que yo. Bueno, no lo sé. En la versión en lenguaje sencillo, Mateo 26:52, Jesús lo reprendió y le dijo, guarda tu espada. Eso no es conmigo, eso no es para mis seguidores, guárdala. Porque al que mata con espada lo matarán. Dicen los que hacen las estadísticas que en este tiempo actual
Los violentos, o sea, los asesinos, los sicarios, todo ese tipo de gente muere de manera violenta. Y es verdad. Muchas de esas muertes que hay a nuestro alrededor son ejecuciones, ajustes de cuentas le llama la autoridad, y se cumple. En Mateo 17:1, ahí hay un rasgo especial ahora de parte de Jesús. Miren, leámoslo. Mateo 17:1, hacia Pedro, pero aquí incluye otros dos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se los llevó, tú y tú, vengan conmigo, y los llevó a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, significa que se transformó, tomó un cuerpo glorioso como el que tendría después de la resurrección. Fue un evento sobrenatural, totalmente. Se transforma, se transfigura, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, ¿quién? ¿Jacobo? No. ¿Juan? No. ¿Quién? Pedro. Vamos a ver cómo él era el impulsivo, era el más arrojado. Eso es bueno en cierta manera, pero la mayoría de las veces, cuando una persona es muy arrojada, así muy precipitada, comete muchísimos errores, porque no piensa las cosas. Su emoción le gana, los impulsos le ganan, y eso no es bueno. Eso tiene que trabajarlo el Señor en nuestras vidas, como trabajó con Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, o sea, vio la gloria de Jesús, aquel ambiente y atmósfera celestial, y dijo: bueno es para nosotros, fíjate, está mostrando egoísmo, bueno es para nosotros que estemos aquí, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, que apareció en la visión, y otra para Elías. Pero Jesús no aceptó la propuesta de Pedro. ¿Por qué? Porque por un lado es fundamental que todo cristiano esté en la presencia de Dios. Como hace un rato, sepa estar en la presencia de Dios. Es ahí donde se sanan muchos corazones, donde el Señor alienta nuestro corazón, donde alimenta nuestra fe, sentimos su presencia, otros derraman sus lágrimas. Son momentos que nadie quiere salir de esa atmósfera de adoración. Pero el Señor no aceptó la propuesta de Pedro. ¿Por qué? Porque ciertamente, por un lado, tenemos que estar en la presencia de Dios como discípulos, y por otro lado hay una tarea hay mucho trabajo, que es predicar el Evangelio, llevar a otros a la presencia de Jesús. Y Jesús no aceptó la propuesta egoísta. El egoísmo ya lo traemos de fábrica. No tenemos que aprender a nada más pensar en nosotros, así somos por naturaleza. Pienso en mí, mi seguridad, mis gustos, mi tranquilidad, mi paz, mi. Y el Evangelio es lo contrario. Dando es como recibimos. Mejor es dar que recibir. Entonces allí se nos está revelando al Pedro de carne y hueso con todas sus debilidades. A mí me impresiona el Señor porque no esconde las debilidades de sus seguidores, y hasta las muestra en el Evangelio. En Mateo capítulo 14, versículo 25, es otro pasaje donde se muestra mucho de ese Pedro de carne y hueso, precipitado, arrojado, pero irreflexivo. Dice Mateo 14, 25: mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ok, no es muy común ver a personas andando sobre el mar o caminando sobre las aguas. Y sucedió lo que tenía que suceder. Versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, se asustaron.
No sé si alguna vez has visto de ese tipo de situaciones que te jalan la cobija y que, bueno, ellos sucedían cosas sobrenaturales, pero ellos al ver a Jesús caminando sobre el agua, pensaron que era una aparición, un fantasma, porque a lo lejos se miraba como que flotaba, y hicieron gritos de miedo, voces de miedo. Pero versículo 27 dice que enseguida Jesús les habló para darles tranquilidad. Y esto es lo que sigue haciendo Él cuando estamos turbados, con temor y todo, nos habla. Por eso es importante asistir a las reuniones, porque Él nos habla a través de la predicación, pero también nos habla cuando estamos en casa y agarramos la Biblia o escuchamos una predicación, también nos habla enseguida y nos dice: calma, calma, tened ánimo, les dice, yo soy. Acuérdense que hay una distancia, o sea, estaba hablando en voz fuerte. No temáis, por eso en la Biblia aparece con signos de admiración. No temáis, les dice, yo soy. Ahora fíjate el versículo 28. ¿Quién aparece allí? ¿Quién aparece? Pedro. ¿Por qué no Juan, Jacob? Es que Pedro, así era él. Hagan de cuenta como decimos hoy, siempre quería salir en la foto. O sea, siempre. Él, no sé si queriendo obtener su significación o sentido de valor, ¿no? Pero alguien que yo así como que medio que enfada, ¿no? Y ahí va el Pedro, ¿verdad? Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, porque lo miraba así, pues estaba el viento, no se miraba muy claro. Si tú eres, fíjate lo precipitado de su petición. A ver, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué petición tan más irreflexiva, ¿no? Así como muy precipitada. A ver, siendo honestos, ¿tú le pedirías algo, si no lo mismo, algo parecido? La verdad yo lo reflexiono y dije, no, pues imagínate, Señor, cuando menos que atraviese el lago de Chapala caminando. Así como, pues no. Sin embargo, Él sí lo hizo. Pero esto tiene su lado bueno, pero también tiene su lado negativo. Y sin pensarlo, lo que estaba pidiendo, sin reflexionarlo, dijo: a ver, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y miren, Jesús es todopoderoso, es todo sabiduría. Y a pesar de nuestros errores, es el único que tiene la capacidad de traducir nuestros errores en beneficios. Es algo, solamente Dios puede hacerlo. Por eso Pablo escribió: y a los que aman a Dios todas las cosas resultan para bien. Todas las cosas, buenas, malas, negativas, a pesar de nuestros errores, Él tiene esa sabiduría para transformarlos, que aprendamos la lección, crezcamos y seguir caminando. Eso solo lo puede hacer nuestro Señor. Yo creo que merece un aplauso, ¿no? Claro que sí. Y bueno, dice la historia que le dijo el Señor: ven. Ahora, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Dijo: ok, necesito trabajar con él. Ven, le dijo. ¿Y qué creen que hizo Pedro? Ahí está, léanlo. Y descendiendo Pedro de la barca, bueno, para hacer eso se necesitan varias cosas, ¿no? Valor. Él era un hombre de mar. Seguramente enfrentó un montón de tempestades. No, es este vientecito que me hace. Y como que ahí está plasmando, así medio envalentonado, ¿no? Así como, no, que yo no fui a la universidad, pero pues yo no me rajo. Es más, soy de Jalisco. Y dice que descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hizo? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Empezó a caminar. ¿Quién lo estaba viendo detrás? Todos los discípulos, yo me los imagino así. Pedro caminando sobre las aguas, eso es algo extraordinario. Ahora, él va caminando sobre las aguas, pero sucede algo. Versículo 30.
Pero al ver el fuerte viento, digan todos, al ver, la vista, es uno de nuestros 5 sentidos que tenemos para relacionarnos con el mundo, con las cosas materiales visibles. Bueno, aquí hay una lección. Cuando él ve a Jesús y le dice, si tú eres, manda que yo vaya, ven. Y lo mira, se baja, va en pos de él, mirándolo a él. Pero de pronto, ¿qué hace? Quita su mirada de Jesús y ve lo que había a su alrededor. ¿Qué había? Un fuerte viento. ¿Y qué sucedió al ver lo que estaba a su alrededor? Tuvo miedo. Aquí hay una lección muy sencilla, pero a la vez es profunda. Al ver lo que había alrededor de él, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, o sea, gritó diciendo, Señor, sálvame, gritaba, Señor, sálvame. Ok, ¿cuál es la lección aquí? La lección es que mientras tú mantienes tus ojos fijos en Jesús, tú puedes vivir una vida sobrenatural. ¿Me expliqué? Pero si tú quitas la mirada de Jesús y ves tu circunstancia alrededor, entra el temor, entra la duda, entra el miedo. ¿Cuál es la lección? Nunca, nunca, nunca quites tus ojos de Jesús. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, nunca quites tus ojos de Jesús. Jamás. Pero como era de carne y hueso, estamos propensos a eso. ¿Cuántas veces no vemos lo que está a nuestro alrededor y nos entra el temor, la inseguridad? Ay, Señor, yo confío en ti, pero es que yo veo cómo es aquí mi colonia, yo veo cómo están las cosas, y empieza el temor, el miedo, la inseguridad. Pero si tú mantienes tus ojos firmes en tu vista en Jesús, tú vas a poder vivir una vida sobrenatural, como Pedro, que caminó sobre el agua, mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Quitó su vista, empezó a hundirse. Pero también vemos la consistencia de Jesús. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, lo regaña, ¿por qué dudaste? Ok, yo quiero mencionar aquí algo. Dice al inicio del 31, al momento Jesús, o sea, Jesús, a pesar de nuestros errores, está al tanto. Esto habla de que el Señor es consistente. O sea, Pedro ahorita es valiente y luego al rato es cobarde. No. Pedro ahorita es generoso y al rato es egoísta. No. Sin embargo, vemos a Jesús amando de manera consistente. Su misericordia es consistente, o sea, es siempre. Su fidelidad es consistente, significa que es constante siempre. Pablo dijo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. O sea, vemos entonces el carácter de Jesús totalmente equilibrado. ¿Entienden? Consistente en amar, consistente en perdonar. Así es Él no es cambiante. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso nos habla de una manera de ser de Jesús, de Dios, consistente. Nosotros somos volubles, cambiables, cambiantes, inconsistentes, con doblez, y eso es lo que el Señor quería tratar en este Pedro, para posteriormente hacerlo columna de la iglesia que él iba a fundar, que Jesús iba a fundar. Esto es lo que se rescata, la enorme diferencia en el carácter como ser humano, claro, como Dios, de Jesús. Al momento le extendió la mano, pero también le reprochó, porque ya le había dado algunas lecciones. Y cuando le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
es obvio que el contexto nos dice por qué dudó, porque miró a su alrededor, porque quitó sus ojos de Jesús. ¿Cuál es la lección que le quería dar el Señor? Nunca quites tu vista de mí, mírame a mí. Y hasta la Biblia dice, miradme a mí todos los términos de la tierra, dice el Señor. Yo solamente puedo salvar, yo solamente puedo hacer lo que nadie puede hacer. Él es el Todopoderoso. Esa es la lección aquí. Vemos pues cómo nos revela al inconsistente y voluble Pedro, así como somos nosotros. Y Pedro iba asimilando cada lección. Hay un rasgo que pocas veces nos detenemos a meditar. Cuando él lo toma de la mano, dice que asió de él, es obvio, ya se estaba hundiendo, lo levantó, pero seguían en el mar. Lo saca, yo me imagino que lo está mirando cara a cara, ya bien cerquita, Señor, Señor. Pero otra vez él estaba parado encima del agua. Regresan a la barca, ¿cómo? Caminando sobre el agua. Ahí está la lección impresionante. Con Jesús, tu mirada en Jesús, al que cree, todo le es posible. No dudes. Si dudas es por tu inconsistencia, porque eres frágil, somos débiles, pero él no. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Ahí está. Este Pedro de carne y hueso nos has mostrado así, de carne y hueso, tal y como somos los seres humanos. Iba asimilando cada lección que Jesús iba tratando con él. Cuando pasaron los años y él escribió su primera carta, él ya había sufrido una transformación. Ya se parecía muchísimo más a Jesús. Y él escribió lo siguiente en su primera carta, primera de Pedro 5:10. Dice así, mas el Dios de toda gracia. Esa frase es maravillosa. Significa, es como si él estuviera diciendo, miren, yo experimenté la gracia de Dios infinidad de veces. Trató conmigo, pero siempre me dio su gracia para aguantar, ser paciente. Pues ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahora Él ya está ministrando a otros. Ya el egoísmo ya había desaparecido casi por completo, o al menos ya no se miraba como antes. Dice, y ahora ya está Él consolando, ministrando, discipulando, ayudando a otros. Y les dice, ese Dios de gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque esta vida de por sí trae padecimientos, pero por causa de Cristo y por querer caminar en los caminos de Dios, también nos trae adversidades que nos hacen sufrir, ¿sí o no? Y Pedro ya lo sabía y les dice, miren, van a padecer un poco de tiempo, pero va a ser bueno, va a ser benéfico. ¿Por qué? Porque Él mismo, dice, os perfeccionará, como lo hizo conmigo. Yo era el más voluble de los hombres, era tan inconsistente. Ahorita estaba acá en la cima y luego estaba acá abajo, en el fondo. Era tan cambiante, era como la onda del mar, llevado por todos lados, totalmente inconsistente. Pero después que hayáis padecido por la formación de Cristo en nosotros, Él mismo os perfeccione, los va a capacitar como lo hizo conmigo, los va a limar como lo hizo conmigo, pero también los va a afirmar, como yo que soy Pedro. Ahora soy Pedro el apóstol, firme, sólido. Tan sólido llegó a ser que el Señor le mostró que Él iba a morir crucificado. Y cuando llegó ese momento, ya no corrió como cuando prendieron a Jesús. Es más, dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor.
Y dice la historia a la par de la Biblia no lo dice, pero los escritores, historiadores contemporáneos dicen que Pedro fue crucificado de cabeza, pero ya no huyó, ya no tenía ni temor y dio su vida por su maestro. Dice, entonces les va a doler un poco, como a mí me dolió. Yo lloré amargamente por mis errores, pero me perfeccionó, me afirmó, me fortaleció y me estableció. Así es que, hermanos, nada que ver lo que está diciendo aquí Pedro con el Pedro de los evangelios, ¿verdad que no? Ahora, en la versión al día, este mismo versículo dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, esto es lo importante, Dios mismo. ¿En las manos de quién estamos? En las manos de Dios, hermanos. No teman, estamos en las manos de Dios. Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará. Significa, restaurar es volver a la condición que teníamos antes. Se refiere a un carácter como lo tenía Adán en el huerto. O sea, no era tan voluble, no estaba tan deteriorado. Eso vino posterior a la caída por el pecado. Él nos hará fuertes, dice, firmes y, ¿cómo? Estables, consistentes en todas las áreas. Pero fíjense, hermanos, que uno de los pasajes más descriptibles o descriptivos de la vida de Pedro de carne y hueso está en Mateo 16. Vayan conmigo. Este pasaje es muy descriptivo. Vamos a leerlo. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, sígame con atención, y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hay una versión que dice, ¿qué opinión tienen las personas allá afuera de quién soy? ¿Quién piensan ellos que soy yo? Entonces, se rumoraba mucho de Jesús. Bueno, vean la gente, o sea, los seres humanos cómo somos. Dice aquí, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. No era Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, tampoco. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ok, dejémoslo allí. A mí me interesa saber qué piensan los que dicen que me siguen. Es como si Jesús nos preguntara hoy, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Quién soy para ti? Entonces les pregunta a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Y quién creen que contestó? Pedro, sí. 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, esa realmente es una afirmación profunda, tan profunda que cada ser humano necesita tener esta afirmación bien entendida en su corazón para poder tener la salvación. Por eso la reacción de Jesús, o más bien lo que le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Todavía no le dice Pedro, aunque ya le había cambiado el nombre. Bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado también se puede traducir con feliz, dichoso, así como qué bárbaro. Simón le dice, bienaventurado, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, nadie te lo reveló, nadie te lo explicó. Me oíste y todo, pero aquí vemos algo, un corazón dispuesto para Dios. Un corazón abierto a que la semilla del evangelio cayera en el corazón. ¿Se acuerdan que Jesús habló en la parábola del sembrador 4 tipos de terreno?
4 disposiciones que los seres humanos tenemos en cuanto a Dios y su palabra. Y Pedro era buena tierra. Eso habla bien del corazón de Pedro. Pero seguía con sus debilidades, seguía con sus inconsistencias. Entonces le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Dios revela sus misterios a aquel que dispone su corazón para él. Dame tu corazón, dice el Señor. Abre tu boca, también dice en otra parte, y yo la llenaré y te daré lo mejor del trigo. Es Dios quien nos da todas las cosas. Y la revelación es espiritual, hermanos. Aquí hay algo muy interesante, téngalo ahí en mente. Porque en el mismo capítulo, casi 5 minutos o qué sé yo, 2, 3, 5, no sé, minutos después de hacer semejante afirmación, mire lo que sucede. Ahí vemos una vez más la inconsistencia de Pedro. Mateo 16, 21, unos 5 versículos más abajo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, subrayo, padecer, sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En la versión amplificada dice que Jesús les dijo: miren, voy a padecer mucho, me van a martirizar, me van a, pues hasta lo torturaron. En realidad es una buena traducción. Me van a torturar, voy a sufrir mucho, me van a matar, pero voy a resucitar. Ahora, se los dice a sus discípulos. Imaginen la reacción de ellos cuando están oyendo a Jesús. Y alguien hace una pregunta: ¿quién creen que fue? Pedro, otra vez. Entonces Pedro, miren lo que hizo, 5 minutos después de haber tenido esa gran revelación y Jesús decirle: dichoso. Pero Pedro, tomándole aparte, como que lo tomó así de manera discreta, comenzó a reconvenirle. Reconvenir en el griego es una palabra que se traduce, o la mejor traducción, dicen los eruditos, es reprender, regañar. Ahora cobra sentido. ¿Qué hizo Pedro? Tomándole aparte, al menos fue discreto. La discreción es algo bueno. Ser discreto es algo bueno. La Biblia habla de la discreción como algo bueno en los seres humanos. Habla de la prudencia como una virtud que todos debemos desarrollar. Y aquí Pedro sigue dando una de cal y una de arena, una buena y una mala. Por un lado, tuvo prudencia. No fue como esos maridos que le llaman la atención a la esposa y la avergüenzan delante de todos. ¡Ay, otra vez con tu comida hombre! Invitamos aquí al compadre, mira, nomás sales con tus platillos horrorosos. Y los compadres les da pena ajena. Así nomás. Ay, compadre, no te mires. O sea, totalmente indiscreto, imprudente. Alguien puede decir: no, pues lo está diciendo por mí. Pues ni modo que por doña Chole de la enfrente. Pues claro, nosotros somos los que estamos aquí. Ahora, tú no puedes, nadie puede aquí justificarse y decir: no, pues es que así soy yo. Pues Jesús te va a cambiar si eres hijo de Dios. Pero es mejor, fíjate bien, es mejor ser dócil, porque duele menos. ¿Sí? Entonces, por un lado, muy discreto, lo tomó aparte, dice. Pero luego esa discreción, fíjense, algo bueno, y luego lo empieza a regañar. Lo empezó a reprender y le empezó a decir: Señor. Y aquí aparece el sentimentaloide Pedro. Un hombre que los sentimientos le ganaban. Ahora, es bueno los sentimientos están aquí con un propósito. Dios los puso. Pero estamos tan descompuestos, tan desfigurados, que Él tiene que meter la mano
para que en el caso de los sentimientos, las emociones, no nos ganen, no nos arrastren, no nos lleven a cometer errores. Vamos a ver qué hizo Pedro. Señor, le dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿A qué se refiere en ninguna manera esto te acontezca? A que Jesús tenía que morir en la cruz. Ahora, sin duda, Pedro amaba a Jesús, no hay duda. Cuando nosotros amamos a alguien, póngame atención, cuando nosotros amamos a alguien no queremos que sufra, ¿verdad que no? Los que tienen hijos, los amas, ¿quieres que tus hijos sufran? No. Los que tienen esposa, no quieres que tu esposa sufra, o tu esposo, o si tienes un amigo al que quieres mucho, no quieres que sufra ese amigo. ¿Estoy en lo cierto? Así somos, o sea, ahí habla de sinceridad, de un afecto entrañable hacia alguien que amamos. Sin duda que Pedro amaba a Jesús, pero, síganme con atención, aquí está el punto. Sus sentimientos, sus emociones de Pedro sobrepasaron la voluntad de Dios. Sobrepasaron, síganme con mucha atención porque esto es muy importante. Sobrepasaron que inclusive ya estaba escrito que el Cristo había de padecer, ¿sí o no? ¿Cuántas veces está ahí el niño y se está portando mal? Entonces el papá, como debe de ser, toma cartas en el asunto y va con el niño y le habla y te voy a disciplinar, hijo, pero luego sale la alcahuetita de la abuelita. Las abuelitas son bien lindas, ¿verdad que sí? ¿Cuántas abuelas hay aquí? Todas son muy lindas, pero hay algunas que son medias alcahuetas. ¿Sí saben lo que es alcahuete? O sea, que toleran todo. ¿Por qué? Porque, ay, pobrecito, no le hagas nada, está chiquito. Profe, tú ya eres abuelo, no seas alcahuete. Nos gana el sentimiento. Bueno, ¿qué dice la Biblia respecto a los hijos? ¿Qué acaso no dice que los instruyamos desde chiquitos? Luego entonces, cuando una abuela o un abuelo se mete por el sentimentalismo que quiere al nieto demasiado y el papá le está llamando la atención, se sobrepasa y dice, no le hagas nada, déjalo, no entiende el niño, no. O bueno, al menos lo que está mostrando el abuelo, la abuela, es una inconsistencia y se está metiendo en problemas. ¿Por qué? Porque se está contraponiendo a la voluntad de Dios que ya está expresada. Lo mismo sucede con un amigo, con una amiga. Yo puedo querer mucho a un amigo y este amigo, si hace cosas que merecen una reprensión y yo porque lo quiero mucho me detengo para que no, porque si le digo se va a enojar conmigo y luego me deja de hablar. ¡No! El verdadero amigo, ¿qué hace el verdadero amigo? Le dice la verdad a su amigo, ¿sí o no? Por el bien del amigo al que ama. Pues fue lo que hizo Pedro. Exactamente, amaba a Jesús y lo tomó, yo pienso que hasta cariñosamente, pero una vez teniéndolo allí, lo empezó a regañar. ¿Cómo crees? En ninguna manera esto te acontezca. Y miren la respuesta de Jesús: ten compasión de ti, versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, yo quiero establecer esto, ¿a quién le dijo lo que a continuación sigue? ¿A quién le dijo? Ok, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hay quien piensa, yo escuché por ahí a un predicador, que escucho continuo, es muy buen maestro, pero como todo, nadie es perfecto, todos nos podemos equivocar.
Y él dijo que en ese momento Satanás había poseído a Pedro. No, error. Porque aquí Satanás no tiene nada que ver. Porque le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo así? Ahorita lo voy a explicar por qué le dijo así. En la versión, en lenguaje sencillo, se nos aclara un poco mejor. Mateo 16:22. Vamos a leerlo. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y le reprendió. Aquí está mejor traducida la palabra, reconvenir. Lo reprendió, o sea, lo regañó por decir esas cosas y le dijo que Dios nunca lo permita cuando esa era la voluntad de Dios. Que Dios nunca lo permita. Eso no puede sucederte, Señor. Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás. Ahora, ¿cómo habla Satanás? Todo es contrario a lo que la Biblia, a lo que Dios dijo y quedó escrito en la Biblia. Satanás significa adversario. No era Satanás, ahí Satanás no tiene nada que ver. Lo está mencionando como su enemigo acérrimo, su adversario acérrimo. Y en cierta manera, de manera inconsciente, se estaba poniendo a favor de Satanás. Escúchenme bien, cristianos. Cuando nosotros, por los sentimientos o lo que sea, nos ponemos en contra de la voluntad de Dios expresada en la Biblia, estamos hablando como Satanás. ¿Lo entendieron? La reprensión es fuerte. Pedro, estás hablando como Satanás. Y luego le dice: vete. ¿A quién le dijo vete? ¿A Satanás o a Pedro? A Pedro, está hablando con él. El diablo allí nada que ver. Nada que ver. Vete, le dice. Tú no entiendes los planes de Dios. Entonces, ahí es claro. ¿Quién no entiende los planes de Dios? ¿El diablo? Pues ¿qué le importa al diablo? O sea, ¿qué le importa a Dios si los entiende Satanás o no? Es su adversario sí o sí. Entonces le está diciendo a Pedro: hablaste como habla Satanás. ¿Cómo le habló Satanás a Jesús cuando lo tentó en el desierto? Todo lo contrario a lo que estaba escrito. Estás hablando igual que él. Vete, le dice, con tus cosas. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca, dice esta versión. Ahora, imagínense un momento si Jesús hubiera atendido a la petición de Pedro, por más sincera y buena que fue, porque lo amaba. Tú puedes decir: es que yo amo tanto a mi hermano, yo amo tanto a mi nieto, amo tanto que le perdono todo. Mal. ¿Sí o no? ¿Cómo que le perdonas todo? No llames a lo malo bueno, ni a lo bueno malo. No, necesitamos llamarle bueno a lo bueno que Dios le llama así, y malo a lo que Dios llama malo. Hacemos lo contrario por nuestros sentimientos, nos van a desviar, nos van a sacar del camino. ¿Están captando las lecciones para todos los de carne y hueso, como nosotros? Dice el versículo 24: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos. Ahora yo les pregunto: ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Fíjate, dice: tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, o sea, lo que se les antoja. Olvídense de eso. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. En la versión Reina Valera dice: cada uno tiene que tomar cada día su cruz. En otras palabras, le está diciendo Jesús a Pedro: mi destino es una cruz por ti, Pedro, pero tu sentimentalismo no te deja ver claro. Fíjate bien lo que me estás pidiendo: que desobedezca a mi Padre. Jamás lo voy a hacer. Ahora bien te digo, Pedro, si tú no te mueres también en una cruz, tomándola cada día, no puedes ser mi discípulo.
duro trato, dirían algunos, ¿no? Pero fundamental. Nunca se me olvidará una hermana que hace años, bueno, de recién que inició Casa de Oración, ya pasaron muchos años, se convirtió la familia, pero el marido no se convertía. Y orábamos por él, y yo me acuerdo haberle compartido un par de veces, pero no, esas cosas son para gente ignorante, y así bien soberbio el hombre. Pero la señora era una mujer de fe. Todos los domingos, todas las reuniones, al terminar yo de predicar, ya se venía acercando a hacerme la misma petición. ¿Cuál era esa petición? Pastor, ore por mi marido, ore para que se convierta. Y uno de esos días la vi venir y ya me preparé para la oración, ya sabía lo que iba a pedir, que su marido se convirtiera. Y sí se acercó, pastor, mi marido. Entonces le dije, mira, vamos a orar, no hay que dejar de hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Tu marido es bien soberbio, es muy orgulloso, es muy autosuficiente. Se cree mucho porque es profesionista, y se cree mucho porque gana mucho dinero, porque trae carro del año. Se cree el último queso del establo. Le digo, y ¿sabes una cosa? Tu oración es tan consistente que cuando el Señor obre es muy probable que sea muy duro. No le hace, dice. No le hace con tal de que se convierta. Yo le dije, no, a ver, piénsalo bien, de verdad. Le das al Señor, como sea, pero trata con Él, sí, como sea. Le dije, bueno, pues vamos a orar. Y oramos por enésima vez, Señor, etcétera. A los pocos días, hermano, estábamos entonces allí por la de Cóndor, esta calle de Cóndor, como 5 o 6 cuadras para allá, en un local chiquito. En ese tiempo, 200 personas cabían. Y yo estaba allí en una oficinita que tenía, mi casa estaba en la esquina, y allí tenía yo una oficina, y llega toda despeinada, toda desaforada, toda llorando con el rímel así, todo corriendo así. Pastor, una tragedia. Ay, que me asustó, ¿qué pasó? Mi marido. Yo lo que pensé, dije, híjole, ¿se murió? ¿Por cómo venía? Yo dije, ay, algo grave pasó. Digo, ¿qué pasó? Lo metieron a la cárcel, dice. ¿Qué hizo? Nada, él no hizo nada, él es inocente. Bueno, le digo, todos dicen que son inocentes. Y como es tu marido, no, lo acusan de un fraude, es mucho dinero. En ese entonces era 1 millón de pesos, hoy serían como 10 millones de pesos o 15, no sé. Mucho dinero. Dice, y él me asegura que es inocente. Por favor, pídanles. A ver, espérame. No voy a orar, le dije. Me miró con los ojos así del rímel. ¿Por qué no? Le dije, no. ¿Te acuerdas que hace unos días yo te dije si estabas dispuesta a que Dios obrara aunque fuera con dureza? Porque algo duro tiene que ser tratado con dureza, ¿sí o no? Sí, pero no así, me dice. No. Ven cómo somos muy emocionales. Quería al marido, lo quería convertido y todo, pero luego impide, luego se contrapone con Dios. ¿Cómo? O sea, no, eso es como estar bipolar. Yo le dije, no te puedes desdecir, porque ya el Señor está actuando. Es que así no. Le dije, pues ya es así. Ay, pues yo no sé, me voy a volver loca, dice. Miren que la pasó bien duro. 1 mes, 2, 3, 4, 6 meses y el hombre ahí. Un día llegó esta mujer y venía llorando. Y sí, traía su rímel, porque entonces el rímel no es como el de ahora pues como que se les detiene más, no sé. Pero antes así llovía y parecían telarañas así, ¿no? Entonces llegó llorando y con el rímel así. Es que les estoy hablando de hace más de 30 años, imagínense. Entonces llegó así, pero su llanto era diferente. Y en ese llanto tenía una sonrisa. Yo le dije, ¿qué pasó?
¿Qué cree, pastor? Dice, ¿qué? Se convirtió mi marido. ¿Cómo? Llegaron unos hermanos, predicaron y se convirtió. Acabo de hablar con él, le manda saludos, dice que cuándo va a verlo. Y al año dan el veredicto de su juicio, inocente. Él no había hecho nada, pero salió bien sedita, era el hombre más humildito. Llegaba y levantaba sus manitas y alababa al Señor. Se convirtió en un hombre fiel, amoroso de su esposa, cuidadoso de sus... No, una transformación impresionante, pero fue duro. Es mejor ser dóciles, así como el barro en las manos del alfarero. Mientras más te resistes así y te pones acá, que es más dura el quebrantamiento. Es mejor obedecer. Qué historia, ¿no? Pero hermanos, sin duda, para irnos sobre el final, el episodio más negro que vivió el Pedro de carne y hueso fue cuando negó a Jesús. Ese yo creo que fue el episodio pues más amargo que Pedro el apóstol posteriormente lo sería, pasó en el trato del Señor. Dice la Biblia en Mateo 26, el contexto es que ellos habían tomado la cena juntos, les dio pan, les dio el vino, tomaron, comieron, esto es mi cuerpo, toda la ceremonia, etcétera. Y dice el versículo 30, Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, dice, os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, habían pasado una cena gloriosa, el Cordero de Dios en medio de ellos. Y les dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. O sea, en unos momentos más, un par de horas quizás. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y luego les asegura: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y quién cree que respondió? Otra vez. Pero síganme, ¿cómo respondió ahora? Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué impresión capta usted en esta aseveración de Pedro? Lo que yo puedo captar o se deja sentir es una autosuficiencia. No, pues yo soy un hombre rudo, soy pescado, huelo a pescado. Sí, pero pues yo... Y luego acuérdense que cargaba una espada también. Y además el que se quiere... Y así como que le decía: no, pues ¿cómo? Si te quieren prender, pues se las van a ver conmigo. No, yo ¿cómo voy a escandalizar? ¿Yo escandalizarme? No, hombre, ¿cómo crees, Señor? Yo nunca, dice. Hay un dicho que dice: nunca digas nunca. ¿Lo han oído? Mira, cuando alguien comete un error y tú lo ves y dices: híjole, ¿cómo es posible? Nunca digas: yo nunca haría eso, porque a las 2 horas lo puedes hacer, y peor. Porque es como hacer un juicio, así como una descalificación ya irremediable. No, yo jamás. Eso habla de una autoconfianza. Y eso es muy propio de los seres humanos. Y aquellos que por alguna razón tuvieron ciertos logros en la vida material terrenal, cursaron una carrera, hicieron un negocio, creció el negocio, tienen algo de prestigio, dinero, reconocimiento, la gente les aplaude, los reconoce, los consulta, pues como que el ego se sube, ¿no?
y como que, pues yo soy el mejor abogado de la ciudad, pues todos compitiendo por ser el mejor médico, todos compitiendo por ser el mejor deportista, y cuando logran algo, no, pues se sienten los imprescindibles, ¿verdad? Y seguimos cometiendo errores. Eso es muy humano. En enero pasado tuvimos una conferencia aquí de pastores. Invitamos a predicar a todos los pastores. Entre todos había 2 o 3 jóvenes con mucha madera, para que me entiendan, de pastor, aunque ya son pastores, pero con un potencial para ser muy buenos pastores, muy buenos ministros de Jesucristo, pero son jóvenes. Y los mezclamos con los de más experiencia para que vayan creciendo. Entonces invité a un par de ellos, y uno, antes de subir a predicar, yo estaba con él por ahí y estaba así, miren, estaba. Le digo, ¿estás nervioso? Me dice, pastor, en la que me metió. Le dije, no, tú aceptaste la invitación. Dice, no, es que yo oré y el Señor me dijo, predica, yo te voy a dar un mensaje, pero estoy muy nervioso, pastor, ore por mí. Le digo, sí, claro, y oré por él y todo. Y luego me dice, ¿y usted no se pone nervioso? No, ¿usted qué se va a poner nervioso? Usted tiene mucha experiencia. Le digo, mira, te voy a decir algo, nomás porque nadie me ve, pero yo salgo como 15 minutos antes de que estamos en la adoración y me meto a mi oficina, nomás porque nadie me ve, y le dije a Toño que no pusiera una cámara, pero yo me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque no, o sea, me resisto a confiar en mi propia prudencia, ¿me entiende? No, me resisto a confiar en todo lo que yo he estudiado en tantos años. No quiero. Yo le digo, Señor, borra todo lo que yo pueda decir que sé. Y yo estoy ahí, nervioso. Hace rato que llegué, yo pensé que iba a estar sola en la oficina y estaban algunos de los pastores comiendo algo. Y yo estaba así como, ya al rato se levantó Toño, se levantó Chava, ya iba a empezar la reunión, ya se salió Tony y ya me quedé yo un ratito. Nervioso, porque no quiero confiar. Siempre, antes de subir a predicar, siempre le digo al Señor, Señor, dame gracia, necesito tu gracia. A veces vengo bien cansado, Señor, dame fuerza. No, a veces me siento bien físicamente, y aún así, ¿por qué? Porque no quiero confiar en mí mismo, porque mi corazón es traicionero. Miren, déjenme contarles rápidamente. Hace años, alguien de casa de oración se me acercó, alguien que tenía un potencial, y así desafiando, dice, tú eres bien mala onda, pastor. Ay, le dije, ¿qué te hice? ¿Te hice algo? Pues dime. Dice, no, es que no das chance de predicar. Le digo, bueno, es que imagínate que tú eres papá, sí, pues dame chance de ser en tu lugar. No, cada quien es. Le dije, este es mi trabajo. ¿Cómo que dame chance de predicar? Pues si no es un foro. Pues no, yo soy el pastor, pues yo tengo que predicar, y hay otros pues predican. Aquí no es para dar chance a nadie. ¿Me explico? Porque así son las cosas. ¿Usted le da chance a otra señora de ser su esposa? Pues claro que no, ¿verdad? Pues yo tampoco le doy chance a nadie. Pero insistía y era agresivo. Yo le dije, no, cálmate. Le digo, así no son las cosas. No, es que que quién sabe qué, ya me voy a ir donde valoren lo que yo soy y que no sé qué. Yo ya nomás lo miré, ya ni le hice caso y me di la media vuelta. Llego a mi casa, le estoy hablando de hace ya más de 30 años también. Llego a mi casa y estoy ahí y el Señor me dice, ponlo a predicar el domingo. Yo dije, no eres tú, no eres, sí, soy yo, me dice. Y yo sé distinguir la voz de Dios cuando me habla. Dice, ponlo a predicar el domingo. Y yo dije, ponlo a predicar. Está bien, Señor, está bien. ¿Y qué voy? Y le digo, oye, hermano, pues te voy a dar la oportunidad. Predícanos el domingo. ¿De veras? Mira, puso una postura así. ¿En serio? Le hace. Van a ver lo que es un sermón. Así.
Y dije, no, bueno, pues órale. No sé si Chuy recuerda y sabe de quién estoy hablando. No voy a decir el nombre, obviamente, ¿no? Para no avergonzar. Pero llegó el domingo y se para, hermano, yo lo presenté, y bueno, hoy nos va a compartir fulano de tal. Y se para, a ver, abran su Biblia y que quién sabe qué. Yo no uso notas, porque yo acá, y empezó a explayarse así, a vociferar, pues, y se abran su Biblia en tal versículo y lo empieza a leer. Hebreos, era en Hebreos, eso sí me acuerdo. En Hebreos tal, y empieza, bueno, como dice bueno, es que aquí dice, perdón, hermanos, es que el versículo, mira, hermano, que suelta el llanto, ¿te acuerdas, Chuy? Que suelta el llanto. Ay, hermano, Señor, perdóname. Mira, Dios lo humilló, hermano, que jamás hasta la fecha me ha vuelto a decir, dame chance. Entonces me dice el Señor, ahora tú toma el versículo y predica. Yo no me había preparado ese, porque Él se bajó llorando. Entonces yo agarro el versículo y le digo, Señor, pues tienes que ayudarme dentro de mí. Agarré el versículo y mira, hermano, fluyó. Yo prefiero eso. Debemos de ser sensibles. Esa es la enseñanza aquí, hermanos. Y Pedro dice, no, ¿cómo me voy a escandalizar? No, hombre, yo soy el... Jesús le dijo en el versículo 34, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le volvió a decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, él envalentonado, los otros también se envalentonaron. No, también no, nosotros. Y Jesús nomás, yo me lo imagino así, nomás mirándolos así. Ay, Pedro, necesitas una lección. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me pidió permiso porque te quiere zarandear como a trigo. Y le di permiso. Te hace falta. Y era esto. No, hermano, no confíen en ustedes. No confiemos en nosotros mismos. Si te sientes muy guapo, eso se acaba. Si te sientes muy bonita, ve a mi abuelita. No. Ay, bueno, de ahí se van al huerto de Getsemaní y el envalentonado se queda dormido. De pronto escucha la armadura de los soldados que venían a prender a Jesús, porque así marchaban, sonaban las armaduras, las espadas con los escudos, y se oye, da una sensación así como que te impresiona y venían los soldados y seguro pues despertó y ¿qué está pasando aquí? Ve que agarran a Jesús y vuelve a salir ese Pedro y saca la espada, pues si yo la traigo aquí y voy a dejar de ser cristiano por 5 minutos, soy manso pero no menso, y empiezan a vociferar y a mí Satanás me hace los mandados. Mira, cuando oiga a un cristiano hablar así, ¿los ha oído? ¿Verdad que donde quiera andan? No, yo acá siempre en triunfo, gloria a Dios. Y al rato andan allá como Pedro, patinando allá abajo, porque se creen algo, no siendo nada. Y saca la espada y el Señor lo reprende, guarda eso, le dice. Y le pone la oreja. Milagrosamente. ¿Y qué sucede con Pedro? Mira lo que dice en Marcos. Vamos a ver lo que dice Marcos 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote después de que lo prendieron, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Fíjense, todos huyeron, dice el Evangelio, él también,
pero siguió más o menos mirándolo entre la multitud, medio camuflajeado. Empezó con sus sentimientos encontrados. Amaba a Jesús, no quería que le hiciera nada, pero sí él había herido a uno y luego Jesús lo sanó. Como que no entiendo, estaba todo confuso el pobre, pero no se iba del todo y seguía escondido. Volvamos a Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice. Lo reconoció. ¿Cómo no lo iban a reconocer? Si para todo salía. Cuando predicaba Jesús, ¡ey! Pues todo el mundo lo mira. ¿Y ese quién es? Oye, ese es bien acelerado. Pues ese es Pedro. Simón, es Pedro. Dice, versículo 70, mira, mas él negó delante de todos. Qué tremendo. Diciendo, no sé lo que dices. Fíjate, amaba a Jesús, pero era tan inestable, tan autosuficiente, tenía que ser roto, quebrado. Dice, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. O sea, en otra versión dice: juro que no conozco a ese hombre. ¿Te imaginas? ¿Alguien te ha negado a ti? Por ejemplo, ¿tu padre se avergonzó a lo mejor de ti? No lo sé, pero se siente feo, ¿no? Que tu padre te niegue y diga: no, esa no es mi hija. Mis hijas están hermosas y está fellita. ¿Por qué? Y te despreció y tú te sentiste tan mal que hasta pensaste en suicidarte y todo. Fíjate, o sea, el negar a una persona es algo fuerte. Y juró y dijo: no sé lo que dices, no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, le dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, su acento galileo lo estaba delatando, que andaba con el Galileo. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir, hermanos, y a jurar: no conozco al tal hombre, no lo conozco. Un par de horas antes había dicho: hasta la muerte, yo jamás lo haría. Mira, y al rato ya estaba dando la de cal. Y enseguida cantó el gallo. Entonces, dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Mira, es mejor acordarnos de la palabra de Jesús antes, no después. Porque es mejor ser dóciles, humildes. El mismo Pedro después escribió: hermanos, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Primera carta de Pedro. ¿Por qué lo escribió? Pues porque le había pasado eso. Yo era un soberbio, pero el Señor me quebró, me hizo pedazos, pero de ahí sacó un gran pastor de las ovejas de Jesús. No tenemos que pasar lo mismo. ¿Me están escuchando? No tenemos por qué. Es mejor aprender en cabeza ajena. Y esas lecciones, dice la Biblia, se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Es mejor, hermanos, acordarnos de sus palabras antes de accionar de manera imprudente, de manera agresiva, como sea. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Este es el episodio más negro en la vida de Pedro. Pero algo que a mí me impresiona es que Pedro supo que Mateo, Marcos y su amigo
íntimo como lo era de Jesús, Juan, escribieran su historia en el Evangelio. Y Pedro se dio cuenta, por supuesto. Y no hay una sola mención en la Biblia de que Pedro objetara que se escribiera acerca del Pedro de carne y hueso. Cosa que cualquiera de nosotros hacemos, ¿no? No, ni digas, no, cállate, no, ni digas, no, ni mención, no, ni para qué, no, para qué, no, olvídalo, no, hay que. Pedro dice, ¿te imaginas a Mateo? Oye, Pedro, pues el Señor me está inspirando por el Espíritu Santo y hay una parte aquí en lo que me está dictando es tu historia. Bueno, esto no dice la Biblia, yo estoy pensando, algo así pudo haber pasado y pues yo lo voy a escribir. Está bien, ese fui yo. Lo bueno es que ya no soy así. Fui. Lo bueno es que ahora pues ya soy diferente. El Señor me ha tratado, me ha moldeado y ahora estoy listo para cuidar sus ovejas. Como le dijo en Juan 21:14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ahí ya, fíjate, Simón Pedro, y todavía le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué hizo? Le hizo un encargo, apacienta mis corderos. Los corderos son los recién nacidos, ¿sí? Cuídalos. Y yo me imagino a Pedro así, bueno, ya el Señor a estas alturas había tratado bastante. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Para pastorear el rebaño del Señor, hermano, la verdad, Dios tiene que trabajar mucho con los que somos pastores. A veces entre nosotros mismos los pastores de las casas de oración nos animamos. Hay un chat de WhatsApp y continuamente compartimos pues reflexiones, textos, experiencias, bien bonito. La verdad que yo he sido muy bendecido porque he estado en momentos así difíciles y el Espíritu Santo le ha hablado a algunos y me dicen, pastor, Dios me dio esta palabra para ti. Yo se los he contado en alguna ocasión y me mandan el texto. Hagan de cuenta que es como un vaso de agua así, ¿no? En medio del desierto. Y, ay, Señor, gracias. Y luego al rato otro. Hermano, Dios me dio este texto para ti. El mismo. Una vez, 3 veces el mismo texto. Un cuidado que tiene el Señor de nosotros, pero no podemos echarnos para atrás. Yo les confieso algo que nunca he confesado. Es la primera vez que lo hago. Pero en los primeros 5 años de casa de oración, 3 veces yo me iba a ir. No los aguantaba. Dije, no hombre, estos son bien rebeldes, no quieren nada. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me voy a largar, yo me voy. Le dije, hay mucha gente que sí quiere, estos no quieren nada. Para todos se ponen en contra. Yo estaba enojado y me dice, ay, cálmate, Moisés. Ya luego hablaremos de Moisés. No, mi esposa ha sido una bendición, me dijo, no, o sea, tranquilo. ¿Quién nos puso aquí? No, pues el Señor. Entonces mi oración es, Señor, dame la gracia, y me la dio. Aquí estoy, 36 años. Porque yo no sabía lo que Él iba a poner sobre mis hombros al correr de los años. Pero sí duele. Pero estoy feliz. ¿Entiende? Estoy tan feliz de ver a tanta gente que conoce al Señor, que está creciendo,
que están madurando, los veo cuando están felices, cuando están tristes, pues yo también me entristezco, oramos por ellos, les imponemos las manos, intercedemos. Hoy fue uno de esos días que a las 4:30 el Señor me levanta y me pone algunos, es así uno tras otro, para que ore por ellos. Y ya no me pesa como a lo mejor antes. Ay, Señor, déjame dormir, pues total, ellos, cada quien se rasque con sus uñas. Ven, qué egoísmo. ¿Cuántos están dispuestos al trato del Señor? Porque la tercera vez le dijo en el 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, quizás para desdecirse 3 veces las 3 negaciones que hizo. No lo sé, es nada más algo que viene a mi mente. Una negación, un me amas, sí. Otra negación, me amas, sí. Otra negación, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Cuida mis ovejas. Lean las 2 cartas de Pedro. De tarea, son cortitas, en 10 minutos lees cada una, y ahí se plasma toda la transformación que el Señor hizo con el Pedro de carne y hueso. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Levanta tus manos si estás dispuesto a ser moldeado, tratado, trabajado. ¿Lo están? Es mejor estar, Señor, pues quiero ser como el vaso de barro, que tú me moldeas, porque si soy como un tronco duro, es más duro el trato. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la paciencia de mis hermanos de escuchar tu palabra. Eso habla por un lado bien, pero sin duda tenemos todos áreas en nuestra vida que necesitan ser limadas, tratadas, pulidas, como un diamante que es tallado por muchos lados y que en cada movimiento, cada parte, cada lado que es tallado y pulido, irradia una luz brillante. Así somos, Señor. Somos sacados como los diamantes en bruto de la tierra. Y el joyero empieza a tratarlos, a limarlos, a pulirlos. Así es nuestra vida, Señor. Y nos duele porque seguimos siendo de carne y hueso. Seguimos siendo humanos. Pero lo bueno es, Jesús, que tú fuiste tentado en todo, padeciste en todo, aunque tú eras consistente en todo. Pero sabes lo que sentimos y tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que te amamos. Tú lo sabes todo, Señor. Pero a veces ese amor nos lleva a ponernos en contra de tu palabra. Sin duda es de manera no premeditada, sino es una reacción humana de carne y hueso. Pero tú, Señor, eres tan paciente con nosotros que nos vas formando día tras día. Y estamos agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, en los que tienen años aquí en esta congregación, al ver el fruto que ahora producen, tú estás contento, Señor. Pero hay otros que han venido, Señor, te han conocido y están creciendo, y nadie puede decir aquí que ya llegó a la meta. Pero sí queremos pedirte, Señor, que nos des un corazón dócil y humilde para aprender en cabeza ajena, para aprender de las lecciones de tu palabra, y cuando trates con nosotros, Señor, darte respuestas que vayan formando nuestro carácter para hacernos como Pedro, sólidos, estables, fortalecidos y firmes. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. El Señor merece un aplauso, hermanos. Dios les bendiga.